pues como que me entristeció un poco y fue a dejar de hablar el idioma, entonces ya no hablaba casi alemán. Siento que es importante crear una comunidad y hacerle sentir a las otras personas que no están solas cuando están en otro país, que hay personas que también están viviendo las mismas vivencias, que también a veces han tenido dificultades con el idioma y cómo han logrado salir adelante. Hoy les voy a contar cómo aprendí alemán. Estos son bastantes libros, como lo pueden ver, pero bueno, antes de comenzar quiero saludarlos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Cami y si tú aún no me conoces, pues te invito a que te suscribas a mi canal porque hablo sobre todos estos temas de Alemania, cómo aprender alemán, idiomas, culturas, en fin. Yo soy una colombiana viviendo en el exterior y pues quiero compartir con ustedes todos mis conocimientos, mis aprendizajes, cositas que he hecho en el camino. Y si tú también quieres emigrar o algún día tienes interés por otras culturas, pues este es un canal para ti. El día de hoy les voy a contar todo, absolutamente todo sobre cómo aprendí alemán, cómo lo logré hacer en menos de un año, pasar el examen de TESDAF, también cómo lo olvidé y qué podrían hacer ustedes para que no les pase lo mismo que a mí, y cómo lo volví a aprender, qué recursos utilicé, qué personas sigo. Hay muchos recursos en internet que les pueden servir, entonces este video va a estar cargado de toda esa información. Así que si ustedes también están aprendiendo un idioma, o si les interesa el tema, o si están aprendiendo el tercer idioma, si están aprendiendo alemán, ojalá que todas mis experiencias les puedan servir mucho. Tengo muchos libros, hay mucho que contar, así que comencemos. Bueno, todo comenzó cuando visité a un familiar en mi país natal, Colombia, y él me contó que en Alemania había muchas oportunidades de estudio. El estudio era de alta calidad y también era casi que gratuito. Un precio razonable. Incluso hay muchas becas que ofrecen para personas que quieran estudiar en Alemania, pero que no se aprovechaban o que mucha gente no viajaba por el miedo al idioma, porque el alemán es muy difícil. Entonces, pues yo dije, ¿por qué no? O sea, aprendamos alemán. Cuando empecé a investigar me di cuenta que casi todas las maestrías y todos los estudios para comunicaciones y toda la parte que me gusta a mí estaba en alemán. Entonces dije, bueno, tengo que aprender alemán si quiero estudiar en Alemania. Y empecé a estudiar el idioma. Comencé descargando una aplicación y empecé a jugar con las palabras. Recuerdo que vi una palabra que era como Entschuldigung, que significa perdón o disculpa, y no sabía, o sea, yo decía, ¿cómo pueden hacer para pronunciar tantas consonantes juntas? O sea, ¿cómo funciona este idioma? El caso fue que seguí viendo las palabras y después decidí inscribirme a un instituto de idiomas. Fui a clases semi-intensivas, comencé aprendiendo con nivel A1. Tienen que saber también que yo era a nivel menos A1, o sea, no sabía absolutamente nada de alemán. Lo que les digo, solamente sabía como la palabra Entschuldigung que había visto en una aplicación hace nada. Luego lo que hice fue empezar a ir a las clases y empecé a buscar un poco de música para irla escuchando y irme acostumbrando a los sonidos del idioma. Luego llegué al nivel B1 y ya había conseguido la oportunidad de ir a un curso de alemán en Alemania para poder llegar a un nivel mucho más alto. Al viajar a Alemania y empezar este curso, me di cuenta que no sabía nada de alemán, o sea, de que todo lo que había aprendido había sido como palabras sueltas, sabía un poco de gramática, pero no sabía cómo aplicarla a la vida real, no podía realmente hablar. Entonces el primer día fue un poco chistoso porque estábamos todos en clase, como que ellos ya se conocían entre sí, yo era la nueva, pero nos sentábamos en el descanso y solo nos mirábamos y nos sonreíamos porque realmente no podíamos hablar el idioma. Ninguno quería atreverse como a hablar inglés porque pues perdería como todo el sentido de que estamos tratando de aprender alemán. Hiciste lo correcto, Bob. Entonces solo nos mirábamos y nos hacíamos preguntas simples y hasta ahí se acaba la conversación. Bueno, tienen que saber que estos cursos en Alemania eran de lunes a viernes, toda la mañana, o sea, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día estaba estudiando alemán, absolutamente dedicada al idioma. Fui a hacer la clase B1, luego hice el B2, luego B2.2, luego llegué a nivel C1. Escuchaba canciones de bandas como estas que me gustaban en esa época, algunas todavía las escucho al día de hoy, pero que me ayudaron mucho como para acostumbrarme y para aprender algunas palabritas, para hacer el lenguaje más cercano a mí. Luego lo que hice fue inscribirme a las clases del TESDAF.
es súper importante si de verdad tú quieres estudiar en alemán o quieres pasar el examen. Inscríbete a clases exclusivamente para prepararte para el examen, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Realmente siento que si me pusieran a hacer un examen para español, de pronto no estaría tan preparada, inclusive si español es mi idioma nativo, porque hay ciertas estrategias para presentar esos exámenes, entonces te recomiendo muchísimo que lo hagas. Yo lo hice y me fue muy bien, logré obtener el puntaje que necesitaba un TDN 4 para poder acceder a la universidad, y también tuve un TDN 5, que es el puntaje máximo para expresión oral, lo cual me sorprendió mucho, pero creo que fue debido a la práctica, porque de verdad practicaba absolutamente todos los días cómo hablar en ese idioma. Inclusive me vi muchos videos para poder hacer la pronunciación de la R, que es muy diferente a la del español. La R en alemán es con la garganta, son como gárgaras. También creo que sirvió mucho fue que utilizaba muchos sinónimos, entonces no utilizaba las mismas palabras una y otra vez, sino que trataba de mezclarlas con palabras que de pronto veía en internet o que escuchaba a otras personas decir y las integraba. Entonces eso me sirvió a mí. Como que hablaba tanto en alemán durante esa época que cuando empecé a hablar en inglés, empezaba a hablar en inglés con la gramática alemana. Solo se puede imaginar la mezcolanza de idiomas que tenía, y ahí fue cuando descubrí una estrategia súper chévere, que es la de diferentes personalidades y contextos. Entonces poner el inglés en cierto contexto y cierta personalidad, y poner el alemán con otra personalidad y en diferentes contextos, y así pude lograr recuperar mi inglés y al mismo tiempo hablar alemán sin tener que mezclarlos, porque obviamente la mezcolanza era un caos. Lo siguiente que pasó fue que empecé a aplicar a las maestrías y me encontré con la sorpresa de que no me admitieron, o sea, me dejaron en lista de espera. Pues ya tenía todos los requisitos, había cumplido con todo lo que había que hacer, pero bueno, no sabía cómo, si esperar a ver si de pronto en el siguiente semestre iba a poder ser admitida o qué podía hacer. Y esto me hizo que le perdiera un poquito el interés al alemán, entonces dejé de practicarlo, dejé de usarlo, hasta que encontré otra universidad en donde mi maestría era solo en inglés y yo cumplía todos los requisitos. Entonces dije, bueno, allá es donde tengo que aplicar. El problema era que era una ciudad bastante pequeña y alejada de todo, pero igual no me importa. Antes me puedo concentrar mejor, y resultó siendo una universidad excelente y me encantó el lugar donde estaba ubicada. También me gustó mucho que vivíamos al lado de la universidad, entonces era bastante chévere, y no como cuando estás viviendo en una ciudad muy grande y tienes que atravesar largas distancias para poder llegar a la universidad. Me admitieron en esa universidad, pero ya todo era... Después conseguí una práctica que también era toda en inglés, entonces pues durante 2 años no hablé casi nada de alemán. Pude pasar el examen, lo podía hacer bien, pero lo aprendí de una forma tan rápida y tan concisa que se me olvidó así de rápido. Entonces, bueno, ahí les va la clave. Si ustedes aprenden un idioma, lo pueden aprender en tiempos muy cortos, pero practíquenlo, y practíquenlo mucho. Realmente un idioma, si uno no lo practica, si uno no lo habla, pues no lo vas a poder mantener por mucho tiempo. Entonces, lo que hice fue empezar a estudiar alemán, pero ya por mi cuenta. Y encontré muchos youtubers que me ayudaron mucho en el proceso, y también esta es la razón por la que he creado este canal, porque a mí estos canales de YouTube me ayudaron mucho a no sentirme sola, a saber que los problemas o las cosas que yo me encontraba en Alemania no era que solo me pasaran a mí, sino que también le pasaban a otras personas que hablaban español, o que de pronto ni siquiera que hablaran español, sino también que eran expats o eran inmigrantes en Alemania. Entonces me ayudaron mucho. Uno de los youtubers que me gustó mucho al principio fue El Jardín de Martín. Siento que es un youtuber muy interesante, porque te demuestra como desde la perspectiva latina lo que él vive en Alemania, cuáles son sus dificultades, qué cosas ha aprendido. Entonces me pareció genial saber que yo no era la única que estaba teniendo problemas con el alemán, que no podía lograr expresarme como yo quería expresarme en ese idioma. Entonces me encantó. Entonces acá les dejo ese canal si lo quieren ir a revisar. También empecé a seguir a otra youtuber que se llama Andy en Berlín, y ella también mostraba de una forma muy transparente sus experiencias en Alemania y las dificultades que había tenido. Y también
enseña un poco de alemán, entonces me gustó mucho como ver que explicaba las cosas en alemán desde la perspectiva del español, entonces podía más fácilmente sentirme identificada y saber cómo armar las frases que yo quería decir con sus videos, entonces también me parece una youtuber súper chévere. También empecé a seguir una instagramer que ahora creo que tiene también un canal de YouTube, que es María. Ella es de Rusia y también explica todo sobre alemán, como ella es profesora de alemán y lo explica de una manera tan divertida y tan sencilla que me gustó un montón. Obviamente ya es para niveles más avanzados porque ya obviamente no tiene ninguna traducción ni al inglés ni al español, sino es directamente todo en alemán, pero me encanta, de verdad también es otra de las personas que recomiendo si ustedes están aprendiendo alemán. Y también otra personita que me ayudó mucho en este proceso fue Deutsch mit Maria y ella también hace unos videos cortos de YouTube, me encanta, explica palabras, explica cositas y es también profesora de alemán y me encanta, o sea, de verdad, estas 4 cuentas las recomiendo muchísimo y fueron las que me inspiraron también a crear mi canal de YouTube porque siento que es importante crear una comunidad y hacerle sentir a las otras personas que no están solas cuando están en otro país, que hay personas que también están viviendo las mismas vivencias, que también a veces han tenido dificultades con el idioma y cómo han logrado salir adelante. Luego en 3 meses estudiando solo alemán por mi cuenta y tratando de recuperarlo, encontré trabajo. ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. En alemán suelen decir ins kalte Wasser springen, que significa como saltar al agua fría. Y eso fue lo que hice, simplemente salté al agua y empecé a hablar con los demás en alemán directamente. Obviamente al principio tuve mis dificultades porque sentía que de pronto no estaba diciendo las cosas bien o no me sentía con la confianza para hablar o para decirles cosas, pero con el paso del tiempo y entre más escuchaba y más interactuaba con mis colegas, como que me fui acostumbrando y fui llegando a obtener otra vez la fluidez que tanto había perdido por no haber practicado el idioma antes. Obviamente siempre existía la dificultad y yo siento que uno nunca aprende un idioma completo, o sea, siempre estás en constante aprendizaje, inclusive el idioma materno, siempre lo vas a seguir aprendiendo, cada vez encuentras nuevas palabras, cada vez se inventan palabras en alemán, ahora escuché que hay muchas más palabras en alemán con lo de la pandemia, entonces el idioma está en constante evolución y nunca se aprende del todo. Entonces me encantó tener esa experiencia trabajando en una empresa en Alemania. Luego lo que empecé a descubrir fueron los podcasts que me ayudaron un montón para poder expresarme mejor con mis colegas porque a veces se me iban las palabras o no sabía cómo decir las cosas de la manera que las quería expresar. Entonces encontré este podcast de Easy German. Me encanta escucharlos hablar porque es una conversación entre un hombre y una mujer y hablan de temas en Alemania, cosas que pasan o también cosas que les pasan a ellos. Después de haberlos escuchado y esas conversaciones por un largo tiempo, pues estaba como con todos los ánimos de hablar en alemán con mis colegas. Obviamente tenía días buenos, días malos, días en los que me sentía con mucha confianza para hablar, otros días en los cuales no me sentía con tanta confianza. Al principio me dolía mucho la cabeza de hablar en alemán o llegaba muy cansada a la casa porque pues era bastante que procesar en mi cerebro, pero ya al final disfrutaba mucho y me daban ganas de hablarlo, ganas de expresarme en ese idioma. A mí me encanta ver todas las películas, todos los series, todo, absolutamente todo lo veo en alemán y lo disfruto mucho. Bueno, ya que voy con toda esta historia sobre cómo aprendí alemán, es que quiero contarles que si ustedes están también en el proceso de aprender un nuevo idioma o aprender alguna otra cosa que estén haciendo en la vida, no se den por vencidos, porque la constancia es lo que los va a llevar al éxito y al crecimiento personal. En ese momento en el que más sientan que tienen que mirar atrás y hacer todo otra vez o de pronto no era el camino de ustedes, en este momento es en el que tienen que seguir adelante. En donde hayan más obstáculos es cuando tienen que hacerlo más, porque eso es lo que los va a llevar al éxito. Y con esto me despido, espero que mi historia les haya servido, que los haya entretenido, que hayan conocido un poco de mí y también que les sirva si ustedes también están en un proceso de aprender un nuevo idioma, si están también aprendiendo alemán.
Los invito a que se suscriban a mi canal. Ahí voy a estar poniendo mucho más contenido sobre Alemania, vivir en Alemania, aprender el idioma y mucho más. Así que pues abajito, ahí en el botoncito rojo se pueden suscribir. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana.